Bendito sea el nombre del Señor. Dios les continúa bendiciendo, hermano. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nos alegramos en gran manera el poder estar una vez más con cada uno de vosotros. No soy predicador, pero con la ayuda del Señor creo que lo podemos hacer una vez más. Ya de que, hermanos, esto de predicar la palabra del Señor no es por sabiduría de los hombres, esto es dado de Dios, ¿verdad? Esto viene de lo alto, esto no se consigue acá, ¿verdad? Van a tener esto es revelado 10 minutos, ¿verdad? Pero, hermanos, para recibir la palabra del Señor no necesitamos una hora, hora y media, ¿verdad? Estaba hablando con el hermano Francisco que el mensaje que predicó Jonás fue cortito. Y dice que toda aquella ciudad se convirtió al Señor. Es porque llegó la palabra a los corazones de ellos. Es porque sus oídos, ¿verdad? No solamente escucharon la palabra de Dios, sino que también la recibieron. Si yo le preguntara a las hermanas dónde fue el último mensaje que predicó el hermano, a las hermanas de aquí de Montreal, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo no las estoy culpando, es que así es, así somos, ¿verdad? Yo no sé cuándo fue la última vez que estuvieron aquí escuchando la palabra del Señor, pero verdad, algunas es que se están reservando la cita bíblica, ¿verdad? Gloria a Dios. La hermana Petrona dice que ya sabe, pero vamos a dejarla para más luego. Gloria a Dios. Un poquito de agua por ahí. Yo tengo un problema de que se me reseca la garganta. Como que puse un poco en qué pensar a las hermanas, ¿verdad? Cuando les pregunté a dónde habían sido el último mensaje o la última lectura, ¿verdad? De que Aleluya. Poderoso Dios. Alabado Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Yo creo, hermano, que la palabra de Dios, donde quiera que la leamos, ¿verdad? Tiene algo de qué enseñarnos a nosotros, ¿verdad? Si es que nosotros también, hermanos, la recibimos. Si es que nosotros también queremos recibir la palabra del Señor, porque esto no es a la fuerza, ¿verdad? Esto es voluntario, hermano, ¿verdad? Es como cuando uno va a comer, ¿verdad? Aunque a uno no le guste la comida, pero si tiene hambre, ¿verdad? Aunque la comida no esté buena, la vamos a sentir buena. Pero cuando no tenemos hambre, hermano, ¿verdad? Aunque la comida sea buena, aunque la esposa haya preparado bien la comida, ¿verdad? No le sentimos sabor y a veces estamos quizás allí renegando de que no ha cocinado bien. Pero yo sé que las hermanas pueden cocinar, ¿verdad? Así que les voy a invitar, hermanos, que se pongan de pie para leer la palabra del Señor en el libro de Éxodos. Bendito Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Capítulo 23. Santo, poderoso Dios. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 4 y 5. Le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Está ahí nomás, esa es la palabra del Señor, ¿verdad?
a Dios. Es cortita, hermanos, pero, ¿verdad? Es cortita el versículo, el pasaje. Pero aquí, hermanos, el Señor nos tiene una gran enseñanza. Y esto es para nosotros, para la iglesia. Porque aquí, cuando el Señor estaba hablando a su pueblo Israel. Porque Él quería enseñarles, ¿verdad? Él no solamente quería, hermanos, que vieran los prodigios y los milagros que Él hacía, sino que también quería el Señor que su pueblo aprendiera. Pero para poder, hermanos, ¿verdad? Hacer lo que en este versículo dice, está bien simple. Yo voy a hacer una pregunta: ¿cuántos tenemos enemigos aquí? Porque la palabra dice: si encontrares el buey de tu enemigo, ¿verdad? Fíjese que para tener enemigos no necesita de andar buscando pleito, ¿verdad que no? Pero fíjese que a veces nosotros nos hacemos de enemigos. Dice la palabra de Dios que los enemigos del hombre, dice que van a ser o serían los de su propia casa, ¿verdad? Imagínese que si usted tal vez o yo hemos salido de una religión, podemos decir de la católica, ¿verdad? Donde usted tenía su comadre, su compadre, ¿verdad? Y ya después que nosotros venimos al Señor, quizás hemos tenido que renunciar a todo eso. Amén. Cuando ya su comadre, hermana, ¿verdad? Quizás la saludaba a usted. No sé si algunas de las que están acá todavía siguen diciéndole comadre, ¿verdad? O de los hermanos también, ¿verdad? Porque esto es parejo. Tal vez el compadre, por no querer que su compadre se resienta, siempre le sigue diciendo buenos días, compadre, o buenos días, comadre. Pero cuando el cristiano acepta al Señor, ¿verdad? Ya va dejando todas esas costumbres. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa después? Cuando ya usted no le recibe el saludo, o cuando usted trata de explicarle, ¿verdad? Que ahora usted ya no es participante, o que ya no somos participantes de esas cosas, y tal vez los invitamos a la iglesia, se enojan. Se enojan, ¿verdad? Al menos que no los invitemos ni le hablemos del Señor, ellos se quedan tranquilos, no se enojan. Y todavía quizás le seguimos aceptando el saludo de compadre, el saludo de comadre, pero hermano, es bien fácil hacerse de un enemigo. A veces, hermano, porque tal vez venimos a la iglesia y no lo saludó el hermano o la hermana, tal vez porque no se fijó. No es porque no ha querido, ¿verdad? Nos vamos disgustados. Ayúdenos el Señor. Nos vamos disgustados, ¿verdad? Y a veces ni queremos venir a la iglesia porque decimos, ahí no hay amor. Ahí los hermanos son orgullosos. Ahí las hermanas no le hablan a nadie, ¿verdad? Yo sé que las hermanas aquí no son así, ¿verdad? Ni los hermanos tampoco, ¿verdad? A veces, hermanos, ¿verdad? Con solamente, ¿verdad? Nosotros tenemos un amigo que es bien silencioso, ¿verdad? Es bien silencioso. Fíjese que para robarle el gozo a una persona, a veces lo hace de un solo hachazo, ¿verdad? Y a veces va penetrándose lentamente, que a veces, hermanos, cuando nosotros dejamos ya de decir, hoy día no voy a ir al culto, ¿verdad? El siguiente día hacemos lo mismo. Nos vamos conformando, nos vamos quedando, nos vamos muriendo espiritualmente. Después, hermano, ya no hay deseo de venir a la iglesia. Después ya no hay deseo de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Después llega una anemia tan terrible a la vida del cristiano que ya de que le hablen de la palabra del Señor se hace hasta enemigo. Ya no le gusta que le hablen de la palabra del Señor, ¿verdad? Y es por eso que la palabra de Dios dice, hermano, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Yo sé que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están acá y Dios bendiga también a los que no han podido venir. Siempre hay una razón, hermano, ¿verdad? Por la cual a veces uno no se congrega todos los días. Pero fíjese que hay hermanos que no van a la iglesia por quedarse viendo televisión.
¿Verdad? Yo no sé si aquí en Montreal, ¿verdad? Las hermanas algunas veces se han quedado por quedarse viendo una novela. Eso no sale aquí, creo yo. ¿Verdad que no sale? Pero por si saliera, hermanos, ¿verdad? Dios dice la palabra de Dios que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Y acá tenemos la palabra del Señor donde dice, ¿verdad? Donde dice, hermanos, que si vieres, si encontrares, dice, el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué debemos de hacer, hermanas? Acabamos de leer la palabra del Señor. Dice que hay que volvérselo a llevar. Imagínese usted a nosotros tanto que nos cuesta perdonar algunas veces. Y ya ver el buey o el asno del enemigo extraviado, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Como dice el hermano, quizás lo agarra a pedradas, o tal vez si lo ve de que ve extraviado, lo deja ir, y aunque su enemigo lo ande buscando, no le va a decir que lo vio o para dónde se fue, ¿verdad? Pero la palabra de Dios ahora nos manda a que aprendamos a perdonar. Si nosotros no perdonamos y andamos buscando que el Señor nos perdone, ¿cómo entonces el Señor nos va a perdonar a nosotros? Es difícil, es imposible, ¿verdad? Pero aquí, hermano, ¿verdad? Donde dice, imagínese usted que tenga, por ejemplo, la hermana Petrona, ¿verdad? Tenga una hermana, vamos a ponerle, no le vamos a poner una enemiga muy, muy allá, ¿verdad? De que, como decimos, hay enemigos que son de muerte, hermano. Que a veces la persona dice, no quiero ni verlo, no quiero ni encontrarlo, porque el día de que nos encontremos es que nos vamos a hacer pedazos, ¿verdad? Pero yo sé que la hermana Petrona tiene un corazón convertido, ¿verdad? La hermana Petrona, al encontrar la gallina que se le ha metido ahí a su casa, ¿verdad? Quizás no se la va a llevar, pero tal vez le va a ir a decir, mire, fíjese que la gallina me está arrancando las matitas de maíz que he sembrado por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la hermana ahí? Ella no está tratando de encender más el fuego, sino de buscar la paz, ¿verdad? De buscar la paz. Y acá, hermano, ¿verdad? Si vieres, dice, el asno del que te aborrece, ¿qué haría usted, hermana Raquel? ¿Y usted, hermano Manuel? Es que es fácil, ¿verdad? De que si una persona no es enemigo de uno, es fácil, ¿verdad? Quizá, pero aquí dice, ¿verdad? Si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, imagínese usted que vea usted el asno allá en El Salvador, pues hay unos burritos chiquitos que es más grande la carga que el animalito, ¿verdad? Y que viera usted el asno de su enemigo ahí caído y que se ve más grande el bulto que el burrito, ¿verdad? Y usted esté tratando de ayudarlo a levantar. O usted diga, está bueno que se quede ahí, mejor hay que se muera ese animalito, ¿verdad? Pero el Señor dice, lo dejarás allí. No, dice el Señor, hay que ayudarlo a levantarlo, ¿verdad? Imagínese que esté yo ahí levantando tal vez algún burrito de alguien que vea no nos llevamos bien y me hay allí, quizás él va a pensar que yo lo he botado, ¿verdad? Pero si yo le estoy ayudando a levantarlo y verdad y lo levanto y se lo voy a dejar a su casa, ese hombre tal vez no se va a enojar. Dice la palabra de Dios en Proverbios, hermanos, que la blanda, ¿verdad?, respuesta aplaca la ira. O sea que no, esa persona no se va a encender. Esa persona tal vez no le va a dar las gracias,
pero tal vez se va a quedar reflexionando, tal vez se va a quedar meditando, ¿verdad? Tal vez se va a quedar diciendo, yo no pensé que él podría ser así como es, ¿verdad? Pero como cuando el Señor hace un cambio en la vida del ser humano, ¿verdad? Ya las cosas son diferentes. Ya las cosas son muy diferentes. Así, si nosotros vemos, hermano, lo que dice, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué significa o qué podemos encontrar cuando dice aborrecer, ¿verdad? Mire, si nosotros vamos a Proverbios, hermano, el libro de Proverbios, ahí encontramos nosotros una gran lista, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Jesús, poderoso Dios. Proverbios, hermanos, permítame buscar el versículo. Gloria a Dios. Santo. Ya. Dice Proverbios 6:16. 6 cosas dice que aborrece Jehová. 6. Y aún 7. Amén. Dice, los ojos altivos, ¿verdad? Imagínense. Y podemos decir, pero los ojos, ¿por qué? Si Dios mismo nos ha dado los ojos a nosotros para ver, para poder conducirnos, pero fíjese que con los ojos nosotros podemos pecar, ¿verdad? Podemos aún matar a alguien con una mirada, ya de que habemos tantos hermanos débiles dentro de la iglesia, que con una mala mirada, hermanos, ¿verdad? Ya nosotros vamos hablando, renegando, ¿verdad? Los ojos altivos, ¿verdad? La lengua mentirosa. Dios mío. Dice la palabra de Dios que nosotros con la lengua, hermanos, bendecimos y maldecimos, ¿verdad? Y da una comparación que de una abertura, dice que de una abertura no puede salir agua amarga ni agua dulce. Pero dice que ningún hombre tiene la capacidad de poder dominar la lengua, que es un miembro tan pequeñito que está, ¿verdad?, dentro de nosotros, que es bien útil. ¿Verdad? Imagínense si no tuviéramos lengua, cómo nosotros vamos a saborear los alimentos. Aleluya. O cómo nosotros vamos a comer. Pero dice que es como un veneno mortal la lengua cuando no se refrena. Dice que la lengua, hermanos, puede encender un grande bosque, ¿verdad? Pero imagínese usted que el Señor compara y pone que hay grandes naves que son guiadas con un pequeñito timón. Imagínense esos barcos que van en medio de las aguas, los aviones que van en los aires, dice que son dominados con un pequeñito timón y que nosotros aún eso no lo podemos dominar, que es un miembro, ¿verdad?, que está dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y sigue diciendo, hermanos, las manos, ¿verdad? Las manos, pero ¿qué puede haber qué podemos hacer nosotros? Él habla de las manos derramadoras de sangre, ¿verdad? Las manos derramadoras de sangre, que las manos, hermanos, son tan, ¿verdad?, tan inquietas. A veces las hermanas jóvenes, cuando ya tienen su novio, ya no quieren solamente hablar, sino que quieren estarse tocando también. ¿Y qué es lo que usan ahí? Las manos. ¿Y de dónde sale eso? Eso sale del corazón. Porque una hermana, cuando ya le cayó bien a alguien, ¿verdad?, ya no duerme, ya no lee la Biblia, ya pasa testeando,
¿verdad? Yo sé que aquí no hay ninguna de esas hermanas, pero por si acaso, ¿verdad? Eso es por si acaso, hermano, ¿verdad? Yo en sí, yo no sé nada de los hermanos de acá, pero fíjate que en el cielo hay uno que dice que sus párpados, dice que examinan los corazones de los hombres. Las hermanas han de decir, bueno, ese es el corazón de los hombres que examinan los párpados del Señor, ¿verdad? Pero fíjese que el Señor no hace sección de personas. Él también examina el corazón de las hermanas y de los hermanos, ¿verdad? Porque dice el profeta Jeremías que perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Fíjese que yo no conozco mi corazón. Muchas veces me ha traicionado, me ha engañado. Y yo pienso que a ustedes también. Si Dios dice que nadie conoce el corazón, entonces ¿quién lo conoce? Imagínense que hay hermanas que cuando tal vez, ¿verdad?, se enamoran, tal vez el padre o la madre le aconseja, mira hija, que ese hombre no es el que quizás Dios tiene para ti, espera en el Señor, órale al Señor primero, ¿verdad? Pero cuando ya las hermanas dicen, no, este es, aunque vayan por un mal camino, hermano, ¿verdad? Y es por eso de que las hermanas, ¿verdad?, cuando ya piensan en eso, en primer lugar tienen que orarle al Señor y esperar en el Señor. No se cansen de esperar en el Señor, ¿verdad? La palabra de Dios dice, no habéis sabido, no habéis oído que el Dios eterno es Jehová, el cual hizo, dice, los confines de la tierra. Dice que Él no se cansa con cansancio ni se fatiga. ¿Ya? Dice que los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan a Jehová, dice que tendrán nuevas fuerzas. Dice que levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, ¿verdad? Así es, hermanos, de que el esperar en el Señor, ¿verdad?, es lo mejor que cada uno de nosotros podemos hacer. Dios bendiga, ¿verdad?, al amigo que está aquí con nosotros. Y es por eso que fíjese que como Dios que conoce el corazón, donde dice que el corazón del hombre, dice que es engañoso y perverso, y cuando Dios llama a la mujer y el hombre, ¿qué es lo que le pide primero? El corazón, ¿verdad? El corazón. ¿Verdad, hijo mío, dice el Señor, ¿verdad? Dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos, ¿verdad? Dios bendiga a cada uno de los amigos que están en esta hermosa noche aquí con cada uno de nosotros, ¿verdad? Donde dice la palabra del Señor, hermanos, vamos a seguir leyendo. Donde habla de las manos, dice del corazón que maquina pensamientos inicuos, ¿verdad? Esto es hablando del corazón, ¿verdad? Esto es hablando del corazón. Del corazón dice que salen los buenos pensamientos y los malos pensamientos, ¿verdad? Pero cuando nosotros le dimos el corazón al Señor, ya nosotros dejamos de hacer lo que nosotros queríamos hacer. Sino que, hermanos, quien comenzó a gobernar nuestra vida después de eso fue el Señor. ¿O no es así? Así es, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer, pero el que está en mis manos, dice el Señor, nadie lo podrá arrebatar de la mano del Señor. Pero hermanos, no debemos de ignorar que aunque nosotros estemos en las manos del Señor, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, ¿verdad? Me parece que en el capítulo 5 y versículo 8 por ahí, donde dice, no ignoréis, ¿verdad?, que vuestro adversario, Satanás el diablo, dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Fíjese que Satanás es gustoso, él no busca a los de allá afuera. Él busca a los que estamos dentro de los caminos del Señor.
Aleluya. Y muchas veces cuando uno le hace el llamado, hermano, a los amigos, ¿verdad? Dicen, no, yo no estoy preparado. O voy a seguir viniendo, ¿verdad? Pero, ¿cómo los vamos a preparar si la palabra de Dios misma nos dice, sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer? Mire lo que dice Proverbios, capítulo 25, versículo 21, dice, si el que te aborrece tuviere hambre, dadle de comer pan. Y si tuviere sed, dadle de beber agua. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos, cuando el Señor estaba siendo crucificado en la cruz? Bendito Dios. Él dice que sintió sed. ¿Y qué era lo que le daban? Dice que le daban vinagre mezclado con hiel, ¿verdad? Y que con una esponja, ¿verdad? La empapaban de esa mezcla del vinagre y de la hiel y le daban a probar al Señor. Y cuando el Señor dice que la probó, no se la tomó. Es que era amargo. Y la palabra y el Señor nos manda, si el que te aborrece tuviere hambre, dadle de comer. Si tuviere sed, dadle de beber agua. Fíjese que cuando el Señor dice que después que cuando el Señor fue bautizado, ¿verdad? Dice que él ayunó 40 días y 40 noches, no comió ni bebió agua. Y después que él fue bautizado, dice que fue llevado por el desierto, ¿verdad? Y allí se le apareció, ya saben quién, ¿verdad? El enemigo. Es que ese se aparece donde quiera. Ese está afuera, ese está en la iglesia. ¿No se ha fijado usted que algunos hermanos, ¿verdad? Hasta nos dormimos en la iglesia? Pero yo le doy la razón a aquellos hermanos que están estorbados de salud, ¿verdad? Porque siempre hay algunos hermanos que están estorbados de salud y Dios les bendiga aún por el esfuerzo de que hacen de estar acá. Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? De que Satanás se le apareció al Señor después que él había ayunado 40 días y 40 noches con una tentación y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Pero como el Señor tiene para toda pregunta una respuesta, Dios le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Ese es, hermanos, el anhelo que debe de estar en cada uno de nosotros siempre, de acercarnos a escuchar la palabra del Señor, de acercarnos a recibir la palabra del Señor, no siendo, dice el Señor, oidores olvidadizos, ¿verdad? Sino hacedores de la palabra del Señor. Por eso fue que pregunté yo a dónde había sido el último mensaje que los hermanos habían predicado acá, ¿verdad? Pero es que muchos de nosotros somos bien reservados, que hasta la cita bíblica nos reservamos, ¿verdad? En el versículo 22 dice, ¿verdad? Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te pagará. No esperemos, hermano, que cuando usted y yo hagamos un favor, esperemos, ¿verdad?, de que una recompensa de aquel que tal vez nosotros le hayamos hecho un favor. Dios dice que el trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Él dice que sabe recompensar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Cuando dice que ascuas de fuego
amontonará sobre su cabeza. No sé si usted ha visto, hermano, ¿verdad? Cuando un edificio tal vez se enciende, cómo se levantan las llamas de fuego, cómo se ve que se levantan las llamas de fuego. Esas son ascuas de fuego, pero aquí no está hablando de encender más el fuego, ¿verdad? En esta porción donde dice, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, ¿verdad? Y Jehová te pagará. Hermanos, cuando hacemos esto nosotros, ¿verdad? Estamos haciendo, ¿verdad? La voluntad de Dios. Porque Dios dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, dice, descanso para vuestras almas, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo tal vez tenemos a alguien, aquí nos habla la Biblia de los enemigos, de los que nos aborrecen, de los que nos maldicen, de los que nos maltratan, del que nos ultrajan, ¿verdad? Dice que el que maldice a su padre y a su madre, ¿qué pasará? Dice que se le apagará su lámpara. Dice que en oscuridad tenebrosa quedará, ¿verdad? Ese está como el que anda ahí tocando a ciegas, que no sabe a dónde está, no sabe lo que toca, no sabe lo que busca. Pero hermanos, la palabra, y esto va con los jóvenes, porque a veces hay muchos jóvenes que ya no quieren obedecer a los padres. Hoy no vinieron los jóvenes. Fíjese que hay jóvenes ahora, hermanos, de que cuando se les aconseja, se enojan. Y cuando se les está aconsejando día tras día, llegan hasta aborrecer el consejo de los padres. Llegan hasta aborrecer, hermanos, ¿verdad? La palabra del Señor. Hay muchos jóvenes que van a las iglesias ahora, de que van no porque sienten ese deseo en sus corazones de estar en la casa del Señor, ¿verdad? Hay jóvenes, ¿verdad? Tal vez no de los que están acá, que van a la iglesia no con un propósito, solamente por ir a jugar, a platicar y a estar ahí con los teléfonos, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí no hay ni uno de esos. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si hubiera esa libertad, yo creo que tal vez alguno, ¿verdad? Estuviera ahí jugando con el teléfono. Y con uno que comience, es como abrirle la puerta al diablo, ¿verdad? Es como abrirle la puerta al diablo, ¿verdad? Así es que mire, hermano, dice la palabra de Dios en Mateo 5:44. Poderoso Dios. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Verdad? Imagínese usted que el hermano Manuel esté ahí orando a las 3 de la mañana por alguien de que tal vez en el trabajo lo ande ultrajando todo el día, ¿verdad? Que lo ande molestando todo el día, ¿verdad? Eso es lo que la palabra del Señor manda. Pero quizás tal vez en la oración que tal vez uno hace, tal vez le dice, Señor, saque este hombre de allí, apártalo de allí, Señor, ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Aquí el Señor dice que hay que orar, ¿verdad? Por los que los ultrajan, por los que nos maldicen, por los enemigos, por los que los aborrecen. De manera, hermanos, fíjense que cuando al siervo Esteban, ¿verdad?, lo apedreaban. Dice que Esteban dice que él oraba al Señor. Cuando ya estaba, hermano, en los últimos minutos de su vida, que ya él estaba por entregar su espíritu al Señor, él dice que vio los cielos abiertos, dice, y dice que vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, y él intercedía por aquellos hermanos que le apedreaban, por aquellos que lo acusaban. Él le decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen.
¿verdad? Mire qué corazón de estos hombres. Este hombre tenía un corazón convertido, un corazón, hermanos, que se había entregado no a medias con el Señor, se había entregado en totalidad con el Señor. Era un siervo que no esperaba recibir, sino que aún recibiendo amenazas de muerte, él lo que hacía era y clamaba al Señor y le decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, nosotros sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Pero aún dice la palabra de Dios que cuando alguien que sepa hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Verdad? Dios bendiga a los amigos que están aquí con nosotros, ¿verdad? Yo sé que Dios siempre tiene un propósito, hermanos, para ellos, así como lo tuvo también para nosotros, y gracias a la misericordia de Dios que por Él estamos acá todavía. No porque seamos fuertes, no porque seamos buenos, no porque seamos mejores que ellos, es porque el Señor nos ha ayudado. Y ese mismo Señor que nos ha ayudado a nosotros también quiere ayudarles a ellos, ¿verdad? En esta noche yo quisiera extenderles un llamado a ellos, ¿verdad? Yo sé de que mi esposa y nosotros siempre pasamos orando, ¿verdad? Por mi cuñado, por su esposa, por su familia, por sus hijos, ¿verdad? Porque es bonito, hermano, cuando la familia entera le sirve al Señor. Es bonito, hermano, cuando el padre se hace entrega en los brazos del Señor, porque la responsabilidad de los padres es enseñar, de instruir a los hijos en el camino del Señor. Pero para eso tenemos que nosotros como padres comenzar a aprender, como dice la palabra del Señor: aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis, dice, descanso para vuestras almas. Yo sé que cada uno de nosotros hemos hallado descanso después que hemos aceptado al Señor. Amén. ¿Verdad? Yo sé que cuando nosotros no nos congregábamos en ninguna iglesia, no leíamos la palabra del Señor, hermanos, pasaban tantas cosas desagradables en el hogar, pero ahora que nosotros estamos en las manos del Señor, hay paz, hay amor, hay tranquilidad, hay felicidad. Aunque no haya dinero, aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, siempre todo eso va a estar en el camino del Señor. Pero si el Señor está con cada uno de nosotros, hermano, ¿verdad? Dios dice: por cuanto yo he vencido, también vosotros venceréis, ¿verdad? Así es que yo quisiera preguntarle aquí a mi cuñado José, ¿verdad? Mi esposa siempre pasa orando y pidiendo oración